Acabas de entrar en el universo de mundos y personajes extraordinarios. Este es el espacio que habitan aquellos que son capaces de transportarnos a realidades alternativas, a otro tiempo, que nos ayudan a apropiarnos de formas distintas de ser y de pensar, de experimentar la vida. Esto es, el arte de contar historias. Hola, yo soy León Rico. Soy escritor y catedrático. Acompáñame durante una hora a conocer a las personas que han desarrollado la capacidad de traer a la luz grandes historias, su motivación, sus experiencias y todo aquello que detona una gran narración. En este episodio nos acompaña Iker Izquierdo. Iker Izquierdo, nacido en Baracaldo, España, es periodista y escritor de novela contemporánea. Licenciado en Historia y máster en Relaciones Internacionales, su verdadera pasión es la literatura, la política internacional y el cine. Con ustedes, Iker Izquierdo. Bienvenido, Iker Izquierdo. Quisiera que nos platicaras un poquito de ti primero, de dónde eres y a qué te dedicas. Bueno, ahorita sé que estás en Taiwán, pero pues evidentemente creo que no eres de por allá. Entonces platícanos No. cómo llegas hasta allá, de dónde eres y a qué te dedicas. Muy bien, pues en primer lugar, muchas gracias, León, por acogerme en tu podcast. Y bueno, pues nada, yo soy español, nací en el norte de España, en el País Vasco, hace ya unos cuantos años, no vamos a decir cuántos. Y bueno, nada, he tenido una vida muy tranquila, en principio. Fui al colegio, a la secundaria, estudié historia en la universidad y luego sí que empecé a moverme un poco pues, por diferentes países. Estuve en Irlanda, viajé por Asia y acabé en China los años de los Juegos Olímpicos de Pekín, 2007, 2008. Y nada, me gustó tanto esta parte del mundo que decidí quedarme. Luego, bueno, pues por avatares de la vida terminé en Taiwán y llevo ya en Taiwán 13 años. Y aquí trabajo como traductor y también trabajo como periodista en una radio local. Siempre me ha gustado escribir. Durante muchos años he estado escribiendo solo no ficción, ¿no? Más bien textos periodísticos o académicos. Pero bueno, siempre tenía la espinita de ver si algún día me animaba a escribir algo de ficción. Y bueno, pues en los últimos años, últimos 4 años más o menos ha surgido la oportunidad y en esas estoy. Oye, ¿y Entonces, con el pues, idioma cómo te va? ¿Con el idioma ya lo dominas? ¿Hablas en inglés, en español? ¿Cómo te mueves por allá? sí, bueno, empecé a estudiar chino en Madrid y bueno, luego eso me fui a Pekín, estuve 2 años en Pekín y cuando me marché de Pekín ya tenía un chino bastante fluido. Luego ya, lo que pasa que en Pekín no tuve mucho contacto con el mundo laboral. Luego ya al venir a Taiwán, ya sí. Entonces, bueno, pues me hice traductor y entonces en mi trabajo como traductor obviamente pues lo utilizo, pero en mi trabajo de radio como periodista también. Y entonces en Taiwán me manejo básicamente en chino y solo de vez en cuando en español, pues con amigos hispanos o con algún compañero de trabajo que también es hispano. Pero básicamente mi día a día, por ejemplo, con mi familia, pues es en chino. O sea, no utilizo más. Y el inglés sí, también, pero sobre todo para leer y para escuchar Mm, podcasts o para escuchar películas o series. claro. Entonces es una vida un poco entre tres idiomas. Y bueno, esta trilingüidad que mencionas, ¿te ha Mm. sido útil para tu labor de escritor? O sea, ¿hay algo en este idioma que no tengamos en el español que de pronto te sirva para tu proceso de escritura? No tanto. Obviamente hay cosas en mandarín que no se pueden decir en español y viceversa, ¿no? Ocurre un poco con todos los idiomas. Pero tampoco es una cosa por lo menos yo no me he dado cuenta, ¿eh? No soy consciente de ello, pero no creo que me haya influido de alguna manera. Lo que sí me ocurre con los idiomas es que normalmente las historias que escribo pues con alguna excepción, pues están ambientadas en entornos internacionales. Entonces, a pesar de que mis historias están escritas en español íntegramente, pues como los personajes que interactúan, pues suelen ser cada uno de una parte del mundo,
Pues entonces entre sí hablan en español, obviamente, porque está escrito en español, pero suelo de vez en cuando introducir alguna palabra o alguna interjección en el idioma supuestamente en el que están hablando. A veces es chino, a veces es inglés, lo que sea, ¿no? O francés o tal. Entonces, eso sí que lo tengo en cuenta. Eso sí que lo tengo en cuenta. Claro, ok. Sí. Qué bien. Oye, ¿y cuál fue tu primer texto de ficción, por muy corto que sea, que te probaras esa como casaca de escritor de ficción, que digas, a ver, cómo me va con él, cómo me queda, cómo me veo? Ay, la primera vez que yo, bueno, el primer cuento que yo escribí, ese fue en la primaria. Fue la primaria. Lo que pasa es que no trascendió, ¿no? Obviamente. Pero reflexionando un poco durante todos estos años, me he dado cuenta de que muchas de las cosas que escribo están en el espíritu de ese primer cuento. O sea, ese primer cuento que escribí cuando tendría yo, pues no sé, 10 años o así, o 11 en la clase de literatura española, ¿no? Pues está ya, ese espíritu está ya en todo lo que he escrito después. Y entonces era una historia de amor era muy sencilla y involucraba varias cosas, que era pues una chica bonita que fascina, unos cigarrillos y mucha gente de fiesta, ¿no? Y tal. Y entonces esa situación, como que sin yo darme cuenta, se repite muchas veces en todas las cosas que escribo. Y entonces, pues, me resulta, no sé, supongo que algún freudiano pues tendría mucho que decir en todo esto, ¿no? Seguramente. Sí, Pero seguramente no sí. es algo no superado, pero bueno, creo que hay escritores que dicen eso, o sea, que no pasamos de los mismos temas, o sea, que siempre estamos sobre lo mismo, nomás buscando formas diferentes de decirlo, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, a Ingmar Bergman, el cineasta sueco, ¿no? Le acusaban de hacer siempre la misma película, ¿no? Y decía, no, es que usted siempre hace la misma película. Y él decía, bueno, es que es mi película. Claro, Claro, como sí, ya sí, está. sí. Sí. Bueno, ¿y cuánto te costó asumirte como o aceptar que eras un autor de ficción? Porque nos hablas del niño que se anima y avienta la historia con estos elementos que dices que siempre retomas. Y luego tenemos a Licker que está estudiando periodismo y que se está moviendo por todo el mundo y aprende otros idiomas y no sé qué. ¿Y en qué momento dices, ok, soy escritor de ficción? Bueno, vamos a ver. Pues hará como unos 4 años. Yo creo que fue un poquito antes del inicio de la pandemia, ¿no? Yo había estado estudiando un máster aquí en una universidad taiwanesa y cuando terminé, mi objetivo era estudiar un doctorado para poder entrar en la universidad, en el circuito, digamos, de universidades pues para enseñar, ¿no? Para ser profesor de universidad. Cuando empieza la pandemia, resulta que, claro, toda la enseñanza universitaria pues se distorsiona y se descoloca y allí nadie sabe muy bien qué pasa ni cuál va a ser el futuro de la universidad, ¿no? Pues, por todos los problemas que implica la enseñanza presencial. Y entonces, luego también, por razones especiales de la universidad en Taiwán, bueno, básicamente por la bajísima natalidad que hay y el hecho de que se estén cerrando universidades porque ya no hay alumnos, e incluso que haya, por ejemplo, los departamentos de español, pues cada vez sean más pequeños y haya menos espacio para nuevas incorporaciones, pues eso me hizo pensar que lo mejor sería seguir como hasta ahora, con el trabajo que tengo hasta ahora, y no meterme en aventuras universitarias. Entonces, nada, en esa situación también se da una circunstancia muy particular aquí en Taiwán, y es que somos muy pocos hispanos los que vivimos aquí, seremos como 500, una cosa así, pero hay una comunidad muy curiosa de gente interesada en la literatura, interesada en la escritura. Entonces, hay un chico español que vive aquí en Taiwán, que es el editor de mis libros, que tiene una editorial y edita libros en chino y en español y, bueno, muchos libros
de enseñanza al español, que es Ediciones Catay, y luego, como digo, hay un entorno de eso, de gente a la que le gusta la literatura, que escribe, y entonces esa plataforma que tenemos ahí, pues nos ha animado a los que teníamos ese gusanillo de la literatura desde hace mucho tiempo, pues a escribir historias. Y yo recuerdo que en la pandemia, pues un día estaba aburrido y escribí un par de historias y se las pasé a mi amigo el editor, a Miguel Rubio. Y nada, era un par de historias, pues, para divertirse. Y entonces a él le gustaron mucho y las compartió con otros amigos, también les gustó, y me dijo, oye, pues anímate a escribir más y tal. Escribe historias sobre Taiwán. Y yo, bueno, pues nada. Y me puse a escribirlas, me salieron unas cuantas. Luego se me ocurrió una idea para un libro y también le gustó al editor. Y entonces, como ya había escrito varias historias y estaba en proceso de escritura de ese libro, pues en ese momento dije, vaya, parece que he llegado a algún sitio, ¿no? Parece que puedo hacer esto. Y entonces en ese momento sí que me animé muchísimo a seguir escribiendo y ahora ya creo que ya no puedo parar. Y ahora ya sí, adelante, digamos. Y Claro. entonces, pues estaba muy contento porque, claro, porque ha sido un viaje muy largo. Y desde que yo era pequeño y me gustaba leer, pues siempre quería escribir. Lo que pasa que a mí me decía, Eso tiene que ser dificilísimo, ¿no? Leer, escribir un libro, bueno, eso, vamos, cosa de dioses, ¿no? Sí, pero bueno, aquí estamos. No, que bueno, sí creo que todos en algún momento debatimos por esa idea de escribo o no, me dedico a otra cosa, o mi tiempo lo ocupo en otra cosa, ¿no? Claro, claro. Bueno, y ya que tocaste tus libros, cuéntanos bueno, El naufragio de los imperios, veo que son 4 volúmenes, o no sé si, bueno, son los que encuentro en la red, no sé si hay más. Hablas del libro de cuentos, ¿no? Ese fue el primero que sacaste, el libro de cuentos sobre Taiwán. Sí, pues efectivamente fue un proceso un poco extraño, pero como decía, pues al mismo tiempo que estaba escribiendo estos cuentos sobre Taiwán, pues se me ocurrió una idea para un libro. Pero te tengo ahí un momento. Sí, sí. ¿Cómo decides que esta idea corresponde a un libro más que a un cuento? O sea, si te viene una idea de un relato, ¿por qué decides, este sí va a ser un libro en vez de un cuento? Sí, vamos a ver, estos cuentos que yo estaba escribiendo eran, digamos, una cosa independiente, casi, casi escolar, ¿no? Decir, bueno, voy a practicar, ¿no? Pero hubo un momento en el que yo estaba leyendo un libro del el escritor español Álvaro Cunqueiro. Y Álvaro Cunqueiro escribió un libro en los años 40 por ahí que se llama Balada de las Damas del Tiempo Pasado. Y entonces son historias de mujeres, de diferentes mujeres en diferentes épocas de la historia. Algunas existieron, otras no existieron y que aparecían en un poema del poeta francés François Villon, que se llama Balada de las Damas del Tiempo Pasado. Y entonces Villon citaba una serie de damas, ¿no? Que decía, bueno, no se sabe qué ha sido de ellas, etcétera, etcétera. Y entonces Álvaro Cunqueiro, al que siempre le gustó mucho la poesía medieval, pues dijo, voy a escribir yo las vidas de esas damas. Entonces escribí un librito que se llama eso, Balada de las Damas del Tiempo Pasado. Y a mí se me ocurrió, digo, bueno, pues yo quiero escribir un libro que se llame Balada de las Damas del tiempo en que viví en Asia, ¿no? Y entonces, pues, hacer una serie de cuentos de mujeres que he ido conociendo o que se me ocurran o lo que sea. Y entonces, claro, eso ya es un libro de por sí, un libro corto, pero digamos que es un libro separado de los otros cuentos que yo estaba escribiendo, que tenían temáticas muy diferentes, géneros muy diferentes, técnicas muy diferentes, y cuyo único denominador común era pues, que estaban ambientados en Taiwán. Entonces, ahí sí que vi yo claramente que eran dos cosas diferentes. Bien, entonces ese libro de las damas yo lo escribí y se lo pasé al editor y los dos nos dimos cuenta de que el libro era muy malo. Entonces, entonces hicimos una sesión de toda una mañana diciendo, bueno, ¿cómo podemos arreglar esto, no? Pues aquí tenemos que hacer este cambio, aquí tenemos que hacer este cambio, aquí tenemos que introducir esto, ta, 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 ta. Y entonces yo con un montón de apuntes, pues me puse a trabajar en la revisión del texto. Y mientras trabajaba en la revisión del texto, se me ocurrió que el libro era insalvable, o por lo menos insalvable en ese momento. Igual dentro de unos años, pues ya tengo más, no sé, estoy más capacitado o lo que sea y puedo retomarlo, ¿no? Pero se me ocurrió una idea
gracias a ese libro se me ocurrió una idea para escribir una novela, más o menos con esa idea. Y ese fue el inicio, digamos, la semillita pequeñita de la novela El naufragio de los imperios. ¿Cómo tomaste ese primer fracaso? ¿Cómo te costó reconocerlo, decir, esto no funciona, esto no va? Luego de pronto estas cosas son las que nos cuestan mucho. Invertimos tanto tiempo en un texto que cuando viene una crítica no tan buena, pues a veces es como más difícil tomarla, ¿no? Entonces, ¿te costó tomar como o darte cuenta de que no era un libro tan bueno como lo habías conseguido en la primera vez? Pues no me costó demasiado, la verdad. Hombre, un poco de frustración porque no me salió como yo quería, ¿no? Pero bueno, enseguida me di cuenta de que no funcionaba, no funcionaba bien. O sea, había algún cuento igual, había alguna de las historias que igual sí estaba bien, pero otras flojeaban demasiado. Y entonces yo no me costó demasiado darme cuenta de que ese libro no salía adelante, no funcionaba. Y bueno, luego después, en el proceso de escritura de la novela y en la otra novela que ahora estoy escribiendo, pues también tenía que dar muchas veces marcha atrás porque no me salía la historia, no funcionaba el personaje que yo había introducido, entonces tenía que volver atrás, ¿no? Y entonces bueno, ya esa experiencia pues es como familiar, ¿no? Digo, bueno, este es el proceso. O sea, hasta que doy con la tecla exacta que yo quiero, pues seguramente tenga que dar vueltas y revueltas, tenga que reconocer que esto no funciona, tenga que reconocer que esta frase aquí no procede, y entonces, pues bueno, tengo que reelaborar. Pero bueno, ese es el proceso creativo bueno, que es en mi caso, ¿no? No sé cómo será el de los demás, pero que sí que implica, que bueno, ya hablaremos, pero bueno, implica pues eso, reelaboración y sobre todo mucha relectura de lo que se ha leído y a lo mejor es porque estudié música cuando era pequeño, entonces para mí es muy importante que sea como una especie de sinfonía, es decir, todo tiene que tener un tono y un ritmo y tiene que seguir un poco pues los estadios por los que pasa un concierto o una sinfonía o lo que sea, ¿no? Sí. Claro, creo que eso es muy interesante, lo de la música, ¿no? Porque sí, en la literatura hay muchos conceptos que vienen de la música. Pues hablas ahorita de Mm, ritmo, ¿hay alguno otro, como, bueno, como dices, separar por momentos, a lo mejor quizás como funciona una obra musical? mm. ¿Alguno otro que consideres importante a la hora de estar escribiendo? Pues sí, me he dado cuenta de que una historia me tiene que agarrar desde el punto de vista emocional. Y si no me agarra desde el punto de vista emocional, pues la dejo. Eso me ha ocurrido recientemente porque la novela que yo ahora estoy escribiendo no es la que pensaba escribir después del naufragio de los imperios. Era otra, pero no conseguía que me emocionase. Yo estaba como casi forzándola, ¿no? Forzando a que me emocionase, pero no lo hacía. Y entonces fue un poco frustrante, la verdad, porque la historia en sí la tengo guardada y la quiero desarrollar más adelante, pero no conseguía implicarme. Y luego se me ocurrió otra idea y entonces la que estoy ahora escribiendo sí que me estoy implicado emocionalmente en ella, entonces sí que creo que va a salir adelante. Y el problema es que no sé cuál es el mecanismo, ¿no? Para, Sí, para encender esa emoción. No sé cuál es, la verdad. No sé, sí, tendría que yo... consultar a un psiquiatra. Sí, vale. Claro, no, yo te entiendo perfecto. A mí me sucedió igual. Yo estaba escribiendo, bueno, la novela que publiqué recopilé recuerdos de mi madre y a partir de ahí empecé a ficcionar, ¿no? Y había escrito otra, como tú dices, que me emocionaba mucho y cada vez que me sentaba a escribir me enganchaba inmediatamente. Y con esta otra no sucedía, pero yo quería hacer un regalo a mi madre, ¿no? Entonces no sucedía y seguí, a diferencia de ti, no la guardé porque ya le había prometido que se la iba a regalar. Seguía avanzando y en un momento sucedió, no sé qué pasó y sucedió como a la mitad del trabajo. Claro que como hubo que regresar y a lo mejor reconfigurar algunas cosas que ya con la nueva emoción que había descubierto, ¿no?
pero sí, definitivamente creo que quizás se piensa que el escritor es más mecánico, pero está implicado 100% en la historia, ¿no? Sí, en mi caso la verdad es que es fundamental, porque claro, por ejemplo, uno de los cuentos de mi primer libro, La novia del japonés, implica también muchos recuerdos de juventud, ¿no? Pues de cuando uno llega a un país diferente y encuentra, pues tiene que hacer amigos, normalmente suele hacer una pandilla internacional y allí pues los efluvios de la juventud y la novedad, etcétera, pues le llevan a uno a vivir intensamente. Y entonces esos recuerdos eran muy emocionantes y la verdad que no me costó mucho escribir la historia, ¿no? Y casi de corrido, ¿no? Luego, bueno, haces, eso es, luego haces, bueno, vas haciendo arreglos, etcétera, etcétera, pero eso ya es más trabajo de orfebre, por decirlo así. Claro. Y en el caso de la novela del naufragio de los imperios, me ocurrió una cosa muy curiosa. Y es que, bueno, para que se entienda, porque si no igual no se entiende, el naufragio de los imperios es la historia de un joven español que se hace secretario personal de un embajador, ¿no? Entonces es un embajador español que va a diferentes países y entonces hay un momento en el que, bueno, hay un momento de la historia en el que a este embajador le destinan a Tailandia. Y entonces yo la novela la diseñé teniendo en cuenta pues que iba a estar en diferentes destinos y entonces cada destino iba a tener, digamos, un poco como su entidad propia, ¿no? Y entonces cuando llega a Tailandia, yo más o menos tenía una historia en la cabeza de lo que quería que ocurriese en Tailandia y lo que quería contar. Pero de repente, eso fue más o menos febrero de 2022. Y en ese momento, yo como, bueno, me gusta mucho la política internacional y muchas de mis historias tienen que ver con estas cuestiones, ¿no? Pues de repente estalla la guerra de Ucrania. Y yo había seguido el conflicto de Ucrania desde hacía años, ¿no? Porque me interesaba mucho el asunto. Y bueno, lo siento si hay algún oyente que sea pro-ucraniano, pero bueno, yo soy prorruso, vamos, a mí me gustan los rusos. En fin, pero bueno, es una cuestión personal, ¿eh? Y entonces bueno, me fastidió mucho ver ciertas actitudes rusófobas, etcétera, ¿no? Como por ejemplo, cancelar conciertos de Tchaikovsky o expulsar a Dostoyevsky de las universidades, de los departamentos de literatura, y cosas así, ¿no? Una cosa increíble. Y entonces eso me fastidió mucho y entonces decidí introducir una especie de trama rusa en ese episodio tailandés. Y lo hice de manera también bastante emocional, ¿no? Porque pues, estaba implicado emocionalmente en todo este asunto. Y eso trastocó un poco mis planes, la verdad, pero bueno, por la propia naturaleza de la novela, que permite, digamos, episodios o arcos argumentales un poco más o menos independientes del arco fundamental, pues puedo meter esos cambios y dar salida, digamos, a mis sentimientos, por decirlo así, ¿no? Entonces se producen esas cosas externas a los planes del escritor, ¿no? De manera muy curiosa y seguramente la historia hubiera sido muy diferente si no hubiera ocurrido todo el conflicto de Ucrania, ¿no? En fin, muy curioso, en fin. Claro. Bueno, ahorita quisiera que me expliques si haces una escaleta o un mapa o, como dicen, Ah, hay otros escritores de brújula, pero antes de que entremos en eso, mm. platícame, si cada episodio es un volumen o dentro de un volumen hay varios episodios o por qué están estos 4 volúmenes del naufragio de los imperios. Si así lo habías pensado desde el principio, o sea, estoy pensando en estos escritores que hacen sagas, no sé si desde el inicio lo conciben así o es algo que de pronto se va dando, ¿no? Bueno, la decisión de publicarlo en 4 volúmenes es básicamente estratégica porque yo no concebía este libro como una saga ni como 4 novelas diferentes. Es una sola novela. O sea, yo me puse a escribir, como dije, tenía la semilla de una historia. Lo que pasa es que esa semilla empezó a crecer y se convirtió en un bosque. Y yo le dije a mi editor, digo, oye, esto crece que no veas, ¿eh? Y tal. Me dice, bueno, tú no te preocupes, tú escribe y ya veremos cómo lo publicamos. Y, ya, Ok, hombre, vale. Y entonces me salió una historia, pues claro, si juntas estos 4 volúmenes, son casi 800 páginas. wow. Cada volumen son 200 páginas. Entonces, claro, un escritor novel, ¿no? Como yo, de repente pones un libro de 800 páginas en una librería o en Amazon o lo que sea, y entonces el lector habitual entra y dice, bueno, y este sí, un libro de 800 páginas y tal. Qué bonita la portada, pero ¿y este quién es? No sé quién es y tal, vamos a dejarlo.
y tal, no sea que nos equivoquemos. Y entonces, pues, como la novela tiene 4 partes, pues el editor dijo, nada, esto blanco y en botella leche, sacamos cuatro volúmenes más pequeños. Y como es una historia, como es una sola novela, o sea, no son 4, o sea, es una que tienes que seguir leyendo, vamos, porque si no te quedas cojo, pues al que le guste la primera, seguramente se comprará la segunda y así. Y ver un volumen de 200 páginas, pues ya no asusta. Sea quien sea el escritor, es bueno, venga, lo leo y ya está. En un par de tardes lo leo. Y de hecho, me ha ocurrido que mucha gente que lo ha leído efectivamente me decía, ¿no? Si en un par de tardes me lo he leído, ¿no? Claro, 200 páginas, pues sí, Qué un bien, lector de raza se lo lee eso, pues en 2 sentadas. claro. Y lo que me decías de la estructura, Ujú. de si yo era eso, lector, escritor de brújula De mapa. o de mapa, seguramente todos los escritores seamos una mezcla de ambos, ¿no? Y habría que ver al final del proceso qué parte pesa más. Yo no sabría decirlo, la verdad, no estoy seguro. Lo que sí puedo decir es que cuando tenía más o menos la historia en la cabeza, sí que hice un resumen de la novela, pues en unas 4 páginas más o menos. Hice un Mm, resumen, también diseñé un poco el itinerario que quería que siguiese el protagonista, ¿no? Por la propia naturaleza de la historia, siendo alguien que siga a un embajador, pues claro, ujú. eso me permitía, pues, como ya he dicho, tener diferentes escenarios en una línea sincrónica. Entonces, eso me permite que dentro de del propio arco argumental general, pues yo pueda establecer finales, digamos, Claro, ¿no? Entonces, cada parte casi sí. es un destino diplomático. Y entonces ahí, pues, sí que puedo introducir tramas, eso, como decía, más o menos independientes. Justo era Y, lo que te iba a preguntar, si se podían leer de forma independiente. O sea, a ver, evidentemente hay un hilo narrativo que va a conectar las cuatro, pero supongo como me lo estás contando, quizás si hay finales determinados en cada una, quizás se pueden leer de forma independiente. No, no del todo, no se puede leer, o sea, si tú empiezas por el tercero no vas a Lo vas a entender muy bien. entender, ya, ok. Es imposible porque, claro, el protagonista pues le han pasado cosas. Entonces, cuando llegas al final de la historia, ¿no? Por ejemplo, en este último cuarto volumen, el volumen final, que el protagonista pues llega a Japón, claro, llega con un bagaje ya muy, muy grande. Y entonces determina por completo, pues, no solo su estado emocional y las acciones que lleva a cabo, sino también el propio tono y el propio tempo de la novela. O sea, la novela al final, pues más o menos adquiere un ritmo como de andante, ¿no? Por decirlo, por utilizar la La metáfora musical. música, Ahí es ajá. andante. Sí. A veces es cantable, pero es andante. Y entonces eso, claro, lo determina, pero claro, no se pueden leer de forma independiente. Hay que empezar por el primero y acabar por el último. De ¿Por acuerdo. qué eso? Porque en el fondo es una sola novela. O sea, si yo llego a ser un escritor famoso, pues seguramente me diría, pues sí, venga, un tomo. Venga, ya está. Y entonces la gente se lo lee pues, en un tomo. Y la forma ideal es leérselo de seguido, no tener que esperar pues 3 meses a que se publique el siguiente, etcétera, ¿no? Y de hecho algún lector que me he encontrado por ahí me dice, no, yo estoy esperando a que salgan todos para poder leerlo de corrido. Todos Yo, juntos, sí. bien, esa es la, Esa es la esa es actitud. la actitud y esa es la manera más correcta, ¿no? Seguramente de leerla, claro. Bueno, entonces, que me voy por las ramas. Yo empiezo con un mapa, pero luego, pues como en el episodio que decía de la trama rusa, pues voy siguiendo una brújula Mm. por el mapa. Lo que pasa que el mapa y la realidad no siempre se ajustan, ¿no? Y entonces tienes que ir padeando ríos, subiendo montañas, esquivando malvados, y cosas así. Entonces tienes que ir ajustando el mapa a cómo la realidad pues, se desarrolla, ¿no? Y entonces, pues, por eso creo que en el fondo, pues, a no ser, excepto casos particulares, pues seguramente todos los escritores somos una mezcla de ambas cosas, Claro, ¿no? Sí. sí, de acuerdo. Ahora háblame un poquito de los recursos que utilizas externos pues a tu texto, ¿no? Por ejemplo, si tomas algunos libros similares a lo que estás escribiendo o si tienes de pronto el famoso mood board con fotografías de los lugares, si es necesario visitar el país del que estás escribiendo o con fotografías si es suficiente o esto que estás diciendo de la música, si dices, bueno, el último episodio va a ser un andante y entonces antes de escribir voy a escuchar
música clásica andante para ponerme como en ese mood. No sé qué otros recursos de pronto interfieren en tu labor de escritor que no necesariamente tendrían que estar ahí, ¿no? Bueno, efectivamente la música es importante. Bueno, por ejemplo, en esta novela es tan importante como que está todo el rato el protagonista haciendo referencias musicales, ¿no? Pero no a la música clásica, sino, bueno, a la música popular, etcétera. Porque es una historia generacional y entonces, pues, implica los recuerdos de juventud, de la música que uno escuchaba cuando era joven. Y entonces, pues, durante estos años he estado escuchando mucha de la música que yo escuchaba pues cuando tenía 20 años, lo cual es genial porque vuelves un poco a esos recuerdos vividos, ¿no? Entonces, seguramente escuchar esa música me ha permitido volver a ese entorno en el que mi generación vivió y a la utilización que, bueno, por lo menos en mi caso personal, uno hace de sus vivencias, ¿no? Que las asocia pues, a ciertas canciones o lo que sea, ¿no? Y entonces escuchar esas canciones pues, me permitía muchas veces encontrar el estado emocional en el que podría estar el protagonista. Eso por una parte. Luego, sin duda, pues escritores que yo leo mucho y que se aparecen siempre en mi estilo, ¿no? Y aquí la mezcla es sorprendente, es tan sorprendente que yo mismo me sorprendo de cómo pueda ser posible, ¿no? Porque, claro, pues por ejemplo, a mí me gusta mucho James Ellroy, que es este escritor norteamericano de novela negra. Bueno, él fue muy famoso por LA Confidential cuando se hizo la película en el año 97, que lo descubrió a mucha gente, ¿no? Y yo desde entonces, pues me he leído toda su obra. De hecho, ahora estoy leyendo una de sus últimas novelas. Y claro, es un estilo muy curioso, es un estilo muy, parece una ametralladora, ¿no? Frases cortas, muy cortantes, la trama va a toda velocidad, utiliza muchas interjecciones y muchas onomatopeyas en el texto. Y también los diálogos, pues, bueno, son los típicos de la novela negra y del cine negro, ¿no? Pues así muy cortantes, a veces largos, a veces muy cortitos, etcétera. Y entonces, esa es una técnica que como he leído mucho a James Ellroy, pues la tengo en la cabeza. Pero luego resulta que también he leído mucho, pues, novela del siglo XIX, ¿no? Que es esta novela más reposadita, con mucho florilegio, ¿no? Con esas frases largas y desubordinadas, etcétera, etcétera. Y entonces, y eso también lo tengo en la cabeza, pues yo qué sé, Flaubert, Galdós, Proust, ¿no? Y todo, bueno, toda esta gente, ¿no? Toda esta gente del cine, Tolstoy, etcétera. Y entonces eso se mezcla, esas dos tendencias se mezclan también pues con historias pequeñitas que van surgiendo en la trama o que le ocurren a un personaje y la cuenta, ¿no? Eso es muy, muy de la novela bizantina, muy de Cervantes, por ejemplo, pero también de Cunqueiro, como que es el escritor este que contaba yo antes que me había inspirado el libro anterior, ¿no? Siempre hay una historia dentro de una historia. Entonces, todas esas cosas, todos esos libros y esas historias que uno ha leído, pues de repente pues, se pueden intersectar en la trama. Y entonces me gusta mucho pues, que un personaje, que por ejemplo el protagonista conoce a alguien y entonces este alguien le cuenta una historia que le ha ocurrido, ¿no? Y ahí tienes una historieta pequeñita. Y entonces Claro. eso me gusta mucho meterlo, ¿no? Sobre todo porque te permite también dar profundidad a los personajes. ¿No? Simplemente con este recurso, ¿no? Decir, pues mira, me ocurrió esto. Entonces ya más o menos sabes este personaje como camina, por decirlo así. Mm. Y refrescar un poco la trama también, ¿no? De alguna manera. Eso es, Oye, y estando en esto de los personajes, ¿cómo construyes tus personajes? ¿Qué estrategias sigues para empezarlos a desarrollar? ¿Los vas descubriendo conforme vas escribiendo? Bueno, aquí sí que es más descubrimiento, efectivamente. Los voy descubriendo más según escribo y van tomando su propia dimensión según la historia se desarrolla. Es decir, las historias suelen desarrollarse en torno a un solo protagonista, excepto en algún cuento que tengo en el que hay dos. Lo que me gusta es ir moteando el paisaje que rodea al protagonista con personajes secundarios de tipo diferente. Y ahí mucho va por intuición y me dejo llevar un poco por la inspiración o lo que sea. Luego releo y entonces digo, bueno, este personaje, esto que he dicho de él no funciona, o esto que hace no funciona. Es mejor que haga esto, o es mejor que tenga
esta nacionalidad o mejor que sea de esta clase social o lo que sea. Vas ajustando, ¿no? Pero en el momento de la escritura me dejo llevar. Digo, a ver no sé qué le va a pasar a este, con quién se va a encontrar, ¿no? Y luego, si la historia más o menos es larga, como en el caso de esta novela, pues ahí sí que los personajes secundarios pueden empezar a tomar dimensiones mayores, ¿no? Y pueden ser más importantes o menos, dependiendo de, no sé, de muchas cosas. No hago un diseño muy... no sabría cómo Técnico, decirlo. sí, no haces una ficha, por ejemplo, de tu No suelo personaje. hacer fichas, no suelo Ujú, hacer fichas. Tengo varios cuadernos con muchas anotaciones. ujú, Ahí voy anotando de todo, ¿no? Ideas ujú. que me ocurren y digo, este personaje y tal. O incluso citas que le puedo asignar a un personaje. Y Claro. eso, ese pupurrí, pues al final se encamina por algún lado. Siempre se encamina por algún lado y tal. Pero vamos, no hago un diseño a propósito de ¿Qué, este personaje así, este personaje así, este personaje así. O sea, es un proceso. qué tanto te deja seguir con tu vida la historia cuando la estás escribiendo? O sea, porque estás escribiendo, te levantas de donde estás escribiendo y estás haciendo otra cosa y te vienen ideas, supongo, ¿no? Sí, por eso me llevo siempre una libretita y un bolígrafo conmigo, porque nunca sabe uno dónde se le va a ocurrir una historia. Y vive Dios que funciona, ¿eh? Porque por eso, pues muchos días igual te pasas 2 o 3 días sin escribir, porque no tienes tiempo o lo que sea, pero a lo mejor te viene una idea para tal, y entonces la apuntas y en el momento en el que tienes tiempo para ponerte a escribir, como es mi caso, yo pues mi trabajo es un poco distorsionante, digamos, de mis quehaceres diarios, y entonces en cuanto tengo un poco de tiempo, primero echo un vistazo a la libreta y digo, esto vale, y entonces ya me pongo a escribir. Claro. Sí, Y bueno, hablemos ahora del proceso de publicación. Si acostumbras, bueno, en estas, tienes a tu amigo editor, pero alguien más leyó la novela como para darte una idea de cómo iba a estos famosos lectores beta que sugieren mucho en los talleres que un escritor tenga, en donde le das la novela y esperas como una opinión honesta de, pues, de su estado, ¿no? De qué tan buena es o qué le falta o qué tan clara, ¿no? pues sí, se la di a leer a varias personas. Lo que pasa es que teníamos un poco de prisa por publicarla, porque claro, ya teníamos pensado que iba a ser en 4 volúmenes y claro, empezó a publicarse en septiembre del año pasado, en 2023, y se ha terminado ahora en junio, es decir, casi un año. Ok, Entonces, teníamos un poquito de prisa. Y aunque recibí las opiniones de algunos lectores que se la habían leído, no fueron opiniones que me llevaran a hacer muchos cambios en la novela o a replanteármela de nuevo. El único cambio que hice, pues seguramente fue el final. Yo escribí el final antes de tener la novela al completo. Cuando había escrito los 2 primeros capítulos, así, escribí el final, ¿no? Y luego, un año después, ya tenía ya toda la novela. Y entonces ese final o sea, aguantaba bastante bien. Lo que pasa que tuve que darle otro formato, ¿no? Terminaba siendo una carta que escribió el protagonista, pero al final decidí que ese formato no funcionaba y que era mejor otra técnica. Y ese fue el cambio más gordo, por radical. decirlo así, Ujú. significativo, pero tampoco, o sea, no cambiaba el contenido, sino más bien la forma. Y luego fueron cambios más bien cosméticos, ¿no? Pues fallos de concordancia. Oye, que esto que dice aquí el protagonista luego no se cumple, y entonces, bueno, Mm, pues tengo que cambiarlo y tal y cual. No fueron opiniones que me llevaran a replantearme la novela por el completo o partes grandes, no. claro. Ujú. No se quedó todo como estaba, sí. Hiciste corrección de estilo, supongo, con tu editor. Ahí se encargó alguien de hacerte corrección de estilo. El editor mismo, bueno, obviamente se leyó la novela con mucho detenimiento y hizo varias correcciones de estilo. Bueno, eso es lo típico, pues, yo qué sé, algún fallo gramatical que se te ha pasado porque Sí, escribes muy rápido, puntuación, todo eso. inflación, ese tipo, sí, pero o sea, no hubo demasiados cambios, digamos. O sea, el texto, tal y como está publicado, en un 90% es el texto del primer borrador. Bueno, y ya publicado, ¿qué sentiste? Ya que lo viste, ¿sentiste emoción o dijiste, pues faltan tres todavía? No sé. Sí, sí. Bueno, ya cuando se publicó el último hace una semana, Ajá. 10 días, ya era como, Felicidades. por fin, digo, no me lo puedo creer, que se ha publicado entero esto.
un proceso de 3 años, ¿no? Porque me costó 2 años escribirla, la novela, y casi un año publicarse, ¿no? Entera. Y entonces cuando salió, cuando ya tenía los 4 volúmenes en la mano, dije, bueno, madre mía, por fin, no me lo podía creer, la verdad. Y yo, de hecho, cuando empezaba a escribir esta nueva novela en la que estoy, muchas veces me decía, miraba los otros libros y decía, madre mía, ¿cómo he escrito esto, no? Yo no lo sé. Es como, la misma sensación, no sé si te ocurre a ti, que es cuando vas conduciendo con el coche, ¿no? Vas manejando y igual es un trayecto que haces todos los días, ¿no? Y entonces ya casi te lo sabes de memoria. Entonces muchas veces vas en el auto, vas en el carro, ¿no? Y llegas a un punto en el que dices, uy, ¿cómo he llegado hasta aquí? Que digo, madre mía, digo, igual podría haber tenido un accidente y no me he dado cuenta, ¿no? Porque vas, como es automático, porque ya te conoces el camino de todos los días, y dices, madre mía, ¿cómo he llegado hasta aquí? Si no me he dado cuenta. Y entonces con esta novela me ha ocurrido lo mismo, ¿no? Y digo, bueno, ¿cómo he escrito yo esto? O sea, no. Pero si esto es un trabajo vamos, de chinos, ¿no? Por decirlo así. Es un trabajo muy duro de cómo he podido hacer yo esto, ¿no? Entonces, no sé, me tengo que poner otra vez ahora a escribir y entonces, pues, más o menos te vas dando cuenta pues sí, Sí. he tardado tantas horas en escribir tantas páginas y entonces, más o menos te das cuenta, ¿no? Pero sí, tienes esa sensación, ¿no? Bueno, ¿cómo he llegado yo hasta aquí? Sí, sí, lo ves ya terminado y dices, no sé cómo hice esto, o sea, está bien hecho y Exactamente, no sí. lo veo, ¿no? Bueno, Sí. platícanos de o si te gusta, ¿verdad? Si estás cómodo con platicar del proyecto que estás escribiendo. Hay escritores que no Ah. les gusta como revelar los proyectos en curso. Me da un poco de cosas, ¿sabes por qué? Porque como me ha ocurrido que la otra novela que estaba empezando al final no me salió y la he dejado descansar. Me da miedo de que esto me ocurra lo mismo, aunque creo que no, ¿eh? Creo que no. Creo que esta sí que va a salir adelante porque como decía, estoy implicado emocionalmente. Enganchado. Ujú. Entonces sí que quiero sacar adelante esta historia, sí que la quiero sacar adelante. Pero bueno, se puede decir que está ambientada en Pekín en la actualidad, Ujú. que el protagonista pues es un corresponsal de prensa Ok. y la idea gira en torno a, bueno, porque como yo decía, me gusta mucho la política internacional, Ujú. las relaciones internacionales, las teorías sobre las relaciones internacionales. Entonces, digamos que sería una especie de trama metafórica sobre la teoría del Harlan. La teoría del Harlan es una teoría que formuló el teórico inglés Halford Mackinder a finales del 19 y principios del 20, que decía que Eurasia, ¿no? Lo que es hoy pues Asia Central, Oriente Medio, toda esa zona del centro del continente eurasiático, eso es el corazón de la Tierra, ¿no? Eso es el Harlan. Y entonces, si el Harlan está unido, pues eso sería un peligro para el Imperio Británico, ¿no? Porque el Imperio Británico es marítimo y entonces lo que hay que hacer es mantener el Harlan dividido. Ok. Tiene que estar dividido. Y entonces esta novela, digamos que es una especie de historia metafórica sobre los intentos de dividir y de unir el Harlan. Ujú. Ok. Claro. ¿Son Y, otras y 800 páginas o...? no, no, bueno, espero que no, espero que no. Lo tengo concebido como una novela más corta, en plan 200 o como mucho 250. Pero, claro, uno nunca sabe lo que puede ocurrir. Puede ser, porque fíjate, la otra novela empezó siendo una novelita, un libro que iba a tener 100 páginas Ajá. y acabó en 800. Pero, En pero cuatro bueno, tomos. sí, eso es lo que decía un filósofo español, que decía, esto es lo que pide al hierro. O sea, el hierro te pide que estés ahí 3 horas Tal. golpeándolo, pues 3 horas golpeándolo. Solo dos, pues dos, es lo que pide al hierro. Eh, Claro, es muy buena metáfora esa. Lo que sí, pida, hay que darle, ¿no? eso es. Bueno, ya para ir cerrando, a los escritores que empiezan o que tienen esa semillita, el gusanito, como decías tú, que lo tenías, ¿qué consejo les puedes dar como para iniciar a escribir o por dónde empezar? Luego hay gente por ejemplo, hay mucha gente que hace muy buenas reseñas, que lee un montón, pero no sabe cómo por dónde iniciar o con qué empezar a escribir. ¿Qué consejo podrías darle? Uf, madre mía, no estoy muy seguro. Lo único que puedo hacer es dar mi caso personal y es escribir pues para divertirte. Me apetece escribir esto, pues lo voy a escribir y a ver cómo sale. Cada uno sabe lo que puede salir de ahí. Y luego también, pues, en mi caso también, pues
volver a las historias de la infancia. Ese primer cuento que yo escribí, realmente, como digo, luego se ha ido repitiendo, ¿no? Y entonces, pues, eso, un cuento que escribe uno cuando tiene 10 años o 12, pues reescribirlo ahora, a ver cómo sale. Por ejemplo, es un ejercicio práctico que puede funcionar. Sí. Ayudar mucho. Sí, claro, me parece muy bien. Y supongo que empezar con historias cortas, ¿no? Como los cuentos que empezaste escribiendo tú. Pues sí, yo creo que sí, además el cuento es un género muy maleable en el que uno puede experimentar, ¿no? Pues yo, por ejemplo, el libro mío de cuentos, como decía, pues solo el único denominador común es que están ambientados en Taiwán. Pero luego cada cuento tiene es de un género diferente, tiene una técnica diferente y tiene un lenguaje y un ritmo diferentes. Y son casi, bueno, no es que sean experimentos, porque son historias sencillas. Yo no soy no soy nada experimental, me gustan las historias clásicas. Pero sí que, por ejemplo, imitar a otro autor. Puedes imitar su estilo o imitar sus tramas o lo que sea, y eso te permite, pues luego vas introduciendo tus elementos o tus intereses, y entonces eso lo transforma y te sale un cuento propio. Y con eso puedes practicar e ir formándote poco a poco. Luego, bueno, pues igual tienes una idea para una novela y te sale, ¿no? Y venga, pues y mucho ánimo, claro, mucho ánimo y mucho valor. Sí. Todos los días tratas de escribir, tratas de hacerlo diario. Pues sí, lo intento, lo que pasa que por mi trabajo pues no siempre puedo. Entonces, al principio era muy frustrante, pero ahora no me enfado, digamos, si algún día no puedo escribir. Digo, bueno, pues mira, no puedo. Ya tendré tiempo mañana o pasado mañana y ya está. No hay que desesperarse por eso porque si no afecta mucho al trabajo. Es mejor tomárselo con Claro, calma. de paciencia. Bueno, y que nada más para cerrar, algún libro que nos quieras recomendar o una canción o quizá una película o serie, no sé, del género que tú quieras, ¿qué nos recomendarías? Bueno, pues uno de cada, vamos a ver. Pues un libro que leí recientemente y que puse una reseña en Instagram, que es El hombre sin amor, de Eduard Limonov, que es este escritor ruso muy particular, del que Manuel Carrere hizo una especie de biografía novela y tal. Bueno, y es uno de los personajes más extraños que uno se pueda encontrar. Y vamos, un personajazo de estos de la historia rusa contemporánea. Murió hace poco, en 2020, y escribió un montón de libros. Y en español hay unos cuantos, y este de El hombre sin amor, pues son 8 cuentos autobiográficos suyos, ¿no? De sus historias en Nueva York y en París en los años 70 y 80. Es un libro muy curioso, muy particular, y la edición es preciosa. Es muy buena edición. Es una editorial española que se llama independiente, que se llama Fulgencio Pimentel, y tiene unas ediciones preciosas. Bueno, pues este de Eduard Limonov, El hombre sin amor. Luego, una canción, pues es una canción, vamos a ver. Seguramente, bueno, ahí en el naufragio de los imperios yo cito decenas de canciones, pero por citar la última que se cita, ¿no? De la novela, que es Friday I'm in Love de The Cure, ¿no? El grupo pop británico de los 80-90, ¿no? Friday I'm in Ah, Love, ¿no? ok, Es viernes y estoy enamorado. Bueno, pues está. muy bien. Y una película, pues voy a recomendar una de mis películas preferidas de todos los tiempos, que es Solo los ángeles tienen alas, de Howard Hawks, que es una película del año 39, de 1939, y que resume mucho el cine de Howard Hawks y que me ha influenciado muchísimo porque tanto en su forma como en su fondo. Es decir, el Howard Hawks hacía mucha comedia y hacía mucha lo que se llama screwball comedy, ¿no? La comedia loca. Y entonces él exigía que los actores se pisasen los diálogos. Es decir, que cuando un actor terminaba su diálogo, el otro actor ya estaba diciendo su frase. Y entonces eso le daba una velocidad a la narración inusitada. Y entonces es una técnica que yo también de vez en cuando utilizo cuando le conviene a la historia. Y en el fondo, porque los personajes femeninos de Hawks eran muy modernos. Eran siempre mujeres independientes, muy inteligentes, pero también
muy humanas porque reconocían sus debilidades y acababan enamorándose de quien no debía, ¿no? Y entonces es un tipo de mujer muy, muy moderna y muy fresca que a mí particularmente me gusta mucho. Y entonces por eso recomiendo Solo los ángeles tienen alas de Howard Hawks, pero todas las películas de Howard Hawks, todas las que puedan encontrar. Muy bien, excelente. Pues muchísimas gracias, Iker. ¿Dónde se consigue tu libro? ¿Se puede comprar el ebook o...? Sí, básicamente se puede encontrar por Amazon. Ok, Y si uno vive en Asia Pacífico, pues en la zona está alrededor de Taiwán o alrededor de Taiwán, pues quizás le salga mejor comprarlo directamente a la editorial Ediciones Catay. Pero bueno, puede enviar un email a Ediciones Catay y ver qué le sale mejor, ¿no? Si lo quiere en papel, por ejemplo, pues si le sale más barato comprarlo en Amazon o comprarlo en a Ediciones Catay, dependiendo de en la parte del mundo en la que esté. Y luego en Amazon pues se puede leer en Kindle, claro, sin claro. ningún problema. Sí, y además está en Kindle también, me parece que es Kindle Unlimited, ¿no? Esto de Sí, que Kindle uno Unlimited, la suscripción que te también, permite como eso es, descargarlos. también está en Kindle Unlimited, sí. Iker, pues muchísimas gracias. Mira, el tiempo se nos ha pasado volando. Fue una Y, plática muy rica. Dinos dónde te pueden contactar por tus redes sociales, si alguien quiere enviarte algún mensaje, cuál es la mejor eh, vía. Pueden entrar, bueno, tengo una página web que se llama ikerizquierdo.com y ahí está toda la información. Luego, normalmente, si es para cuestiones literarias, pues que me sigan por Instagram, que ahí solo hablo de literatura o de cine, pero ahí no hablo más. Otras redes sociales ya la utilizo para mis rollos de política internacional y tal igual, que es menos recomendable porque bueno, uno siempre tiene sus filias y sus fobias, ¿no? Entonces, pues... Ahí mejor no meterse, mejor no meterse. Muy bien, pues muchísimas gracias. Con esto terminamos y que yo te agradezco mucho que nos hayas destinado tu tiempo y que nos hayas compartido toda tu experiencia. Muchas gracias, León. Encantado de haber estado aquí. Gracias por escuchar este episodio del arte de contar historias. Si quieres compartir tu experiencia, tu proceso de creación o tu forma particular para contar historias, no dudes en contactarme a través de leonrico.com o mandando un mensaje a la cuenta de Instagram leonrico_escritor. Hasta la próxima.